Every puzzle has an answer. En el 2013 transcurrieron los sucesos de Itadaki Masu. En ese capítulo se narraba cómo es que uno de los personajes más queridos de la obra, Ren, quedaba en coma por el ataque de uno de los villanos. Pero no solo quedó en estado vegetal, sino que también todos los personajes del cast perdieron todos sus recuerdos de ella. Pasaron los años y Ren seguía en ese estado. Y si bien el villano que provocó esto fue derrotado y asesinado, aún así no parecía que el estado de Ren se fuera a restablecer. Eventualmente ella despertó, y todos pensaron que las cosas se iban a arreglar desde acá. Pero esa esperanza murió en cuanto se descubrió que ella no tenía recuerdos. Para empeorar, la trama se encaminaba en una dirección que daba a entender de que Ren nunca recuperaría sus memorias, por lo que silenciosamente todo el fandom empezó a aceptar que la vieja Ren nunca volvería, y que solo tendríamos que conformarnos con esta nueva versión del personaje. Pero llegaría el arco 9, el arco actual de la novela, y el arco donde vuelve a aparecer como villano uno de los tipos que había atacado a Ren. Y debido a ciertas cosas de la trama, este enemigo es forzado a expulsar unos recuerdos de ese estómago. Desde que se anunció esa acción, estábamos con la duda de cuáles fueron los recuerdos que el arzobispo expulsó, ya que si bien ahora parece fácil deducir que era obvio que era de Ren, en realidad había más variables las cuales había que considerar, por lo que no era tan fácil dar un veredicto. Pero con el último episodio de la novela, se ha dado la confirmación oficial de la identidad de estos recuerdos expulsados. En este video solo quiero narrar cómo fue el proceso y qué tan creíble es la explicación que el autor dio para este fenómeno. Bienvenidos a El regreso de Ren. Desde que Ren quedó en coma, habían dos posibles soluciones para que despierte. Primero, conseguir la sangre de un dragón que se dice que tiene propiedades restaurativas asombrosas a tal punto que puede curar cualquier cosa, o localizar al hijo de su puta madre que provocó esto y obligarle a través del diálogo a restaurar a Ren. El problema es que el loco que hizo esto era alguien que siempre paraba en el anonimato y que encima era muy fuerte. No, en serio, el desgraciado era tan poderoso que aún cuando lo encontraron terminaron siendo papeados. Así que esto tampoco era una opción tan fácil. La otra opción era conseguir la sangre del dragón. Dicho así suena fácil, pero el problema es que en el mundo de Re:Zero los dragones son una especie en el límite de la extinción, por lo que hallar un dragón no es tan común como crees. Pero como si esto no fuera lo suficientemente difícil, también está el detalle de que la sangre de dragón que vayan a usar debe ser sangre que haya sido bombeada en los últimos segundos de vida de un dragón. Así que buscar ese tipo de sangre es una tarea igual de complicada que jugarte un Dotita sin que te insulten por ser peruanos en el server de Perú. Es debido a lo complicado de estos requisitos que por muchos años el autor no hizo un gran avance en la labor de despertar a Ren. El primer avance significativo vendría con la muerte de uno de los arzobispos que provocó esa tragedia, pero para bien o para mal, su muerte no cambió casi nada en la situación. Apenas se logró que la chica despierte, pero ni sus aliados ni ella recordaban quién fue Ren alguna vez. De pronto la obra empezó a prestar más atención a otras subtramas, así que la subtrama de la reina amnésica terminó siendo dejada de lado otra vez. Las cosas siguieron así hasta que hace poco uno de los arzobispos de Gula tuvo que vomitar los recuerdos de la sirvienta a fin de poder usarlo como arma en una pelea. Si bien en este momento sabemos con exactitud que las memorias que expulsó eran las de Ren, cuando se reveló esto realmente no se tenía clara esta posibilidad, y eso porque habían otros candidatos que pudieron haber tomado su lugar. Por ejemplo, algunos barajaban que los recuerdos que descartó Gula era una parte de los recuerdos de Subaru o unos recuerdos sobre Julius, pero como sabemos ahora, en realidad todos estábamos equivocados. Lo que me llama la atención es que muchos suelen olvidar las consideraciones que tomó Royal para liberar los recuerdos. Primero que nada, él no eligió expulsar los recuerdos voluntariamente, sino que tuvo que hacerlo para beneficiar al Aldebarán y perjudicar a Emilia. Así que tuvo que buscar entre todas sus víctimas y buscar a alguien que cumpla esas dos condiciones. Es decir, los recuerdos que iba a liberar tenían que ser de alguien que sea importante para Emilia, pero alguien prescindible para Aldebarán. Joshua, quien fue otra víctima de Gula, no entraba ni de asomo en esta descripción. Julius podría ser, pero el vínculo de este con Emilia no era tan profundo. Pero la cosa cambia si ponemos a Ren. Incluso el arzobispo de la Gula sonríe maliciosamente cuando hace esta elección. La elección de expulsar la memoria de Ren, ya que sabe que las cosas que pasarán producto de esta decisión serán divertidas. ¡Hijo de puta! Se dice como en cuanto escupe sus recuerdos, todas las personas empiezan a experimentar una sensación de náuseas, la cual no les mataría, pero sí era lo suficiente incómodo como para romper la concentración de una batalla. Pero el nivel de náuseas variaba de persona en persona. Tanto Emilia como el Aldebarán fueron afectados, pero las náuseas en el traidor eran menor, mientras que en Emilia era lo suficientemente fuerte como para hacer que las armas de hielo que había conjurado empezasen a derretirse. Lo que diré ahora es algo que no se dijo, pero como sé un poco sobre el lore de este mundo, estoy tratando de darle una explicación a este fenómeno. Cuando
Cuando Gula liberó los recuerdos devorados, estos recuerdos salieron al aire y al instante llegaron a Oth Laguna. El Oth Laguna es el sistema o el ente que rige se encarga de tener en funcionamiento todo el mundo de Re:Zero. Las autoridades lo que hacen con sus poderes es sobrepasar las reglas de este mundo y retorcer sus reglas a su antojo. Por ejemplo, cuando Gula devora a alguien, en realidad lo que devora es la parte del mundo responsable de tener en funcionamiento eso para todo el sistema. Así que lo que yo deduzco es que en ese momento que Roy liberó los recuerdos de Rain, las memorias de ella empezaron a instalarse en todas las personas de las cuales ella fue una vez parte de sus vidas. Y si una persona creció o tuvo muchas memorias con ella, es obvio que esta instalación será más problemática que una persona que apenas tuvo contacto con ella, como fue el caso de Emilia y el de Baran respectivamente. Por el lado de Emilia, no solo ella tuvo una buena relación de amiga con Rain, sino que también está el detalle de que ella en cierta forma es su rival por el amor de Subaru. Y con el de Baran, si bien sabemos que hay una conexión entre él y Rain, esta conexión no parece ser tan profunda a diferencia de la relación con Emilia. Lo más interesante, creo yo, es la forma en cómo los demás personajes se dan cuenta del regreso de Rain en sus memorias. Parece que en realidad nunca se dieron cuenta que habían olvidado a Rain hasta que volvieron a verla. Comprobé esto cuando volví a leer un capítulo antiguo de la novela donde narraban brevemente cómo es recordar a alguien que había sido olvidado. Verán, en el pasado Emilia había sido devorada por Gula. Todos olvidaron sus memorias de ella, y cuando se logró arreglar esto rápidamente, los personajes afectados dijeron que no solo habían olvidado a Emilia, sino que incluso cuando sus memorias de ella se reinstalaron, ni siquiera ellos se dieron cuenta de que el fenómeno había terminado. ¿Por qué hago énfasis en esto? Es porque creo yo ayudará a explicar mejor una parte del episodio que algunos no están comentando. Verán, cuando Clint fue a traer a Rain al lugar donde estaba Emilia, se dice cómo es que este había tardado algo. No tardó por algo malo, sino que tardó por un imprevisto que según él era mejor que sea experimentado a que lo explique en sus propias palabras. Es por eso que para explicar su tardanza trae a Rain, y en ese momento todos los presentes empiezan a describir todas las sensaciones que les dije, especialmente la sensación de que la olvidaron, y que a pesar de que son conscientes de que Gula ya había restaurado sus memorias de ella hace unas horas, aún así solo confirmaron esto cuando la volvieron a ver. Lo que terminó pasando con Clint en realidad fue que cuando fue a recoger a Ran, él terminó viendo de paso a Rain y se dio cuenta de cómo fue que la olvidó. Cómo fue que olvidó a una niña a la cual él estuvo educando por varios años. Me imagino que esto le habrá sorprendido bastante a él. Después de todo, él convivió con Rain mucho más años que Subaru y Emilia juntos. El tiempo que se tomó para procesar esto fue el tiempo que demoró en traer a las hermanas al encuentro con Emilia. Y si bien también se dice que en el momento en el que Rain entra en escena todos tienen una sensación rara dentro de ellos, también se dice que se puede sentir que esta sensación no tiene nada de malicia en su interior, y eso es porque simplemente, creo yo, el mundo está que termina de instalar el recuerdo de Rain en la mente de los presentes, y lo escenifica con esa sensación rara que presentan. Es muy probable que a medida que Rain vaya presentándose entre sus demás aliados, veamos cómo los otros miembros de la facción como Rockwell o Frederica terminen sintiendo una sensación parecida. Pero creo que eso ha sido todo con respecto a cómo pasó el regreso de Rain. Ahora solo quisiera hablar sobre cuál es el futuro de esta nueva versión de Rain. El regreso de Rain había dividido cierta parte del fandom, entre aquellos que están felices por la noticia y otros no tanto, porque consideran que su regreso fue apresurado o que simplemente no les gusta la resolución. Personalmente, si bien entiendo la lógica detrás de su regreso, debo reconocer que me da curiosidad cómo es que el autor va a lidiar con las subtramas que dejó pendiente la Rain amnésica. Si bien Rain ya había despertado sin recuerdos, eso no significa que su personaje se quedó estancada en el tiempo. Aún en ese estado, ella vivió y tuvo nuevas experiencias que le hicieron cuestionar sobre cómo ella era en el pasado y qué es lo que debía hacer en el futuro, por lo que hacer que recupere sus recuerdos como que deja un extraño sabor de boca, porque hace que todas las posibilidades que se trazaron para la Rain amnésica ahora simplemente desaparezcan del mapa. Creo que acá ya entra un debate eterno y el cual no tiene respuesta. Algunos dicen que es comprensible que Rain vuelva a ser la de antes porque al final del día, antes de que ella pierda la memoria, ella tuvo 18 años de vida donde tuvo un sinfín de experiencias. 18 años fue más que los 2 meses que ella pasó despierta sin memorias, por lo que es fácil deducir que simplemente la gran escala de las cosas al final se impuso en los recuerdos de la Rain con más tiempo de vida. En el bando contrario están aquellos que dicen que si bien la Rain amnésica solo vivió 2 meses aproximadamente, aún así esos 2 meses estuvo cargado de emociones que la Rain original nunca vivió, por lo que ellos afirman que no hay razón para pensar que los recuerdos de la Rain amnésica son poca cosa a diferencia de la Rain original. Lo que yo pienso es que se complican bastante y olvidan lo obvio. No es que una Rain sobrescriba a la otra, simplemente ambas se fusionarán y pasará algo parecido como pasó con el Subaru del arco 6 o la 4ª temporada.
donde el Subaru amnésico se fusionó con el Subaru original. Creo yo que no se desecharán los progresos de cada versión de Rain, sino que simplemente el autor seguirá mostrándonos a futuro cómo es que las experiencias de la Rain amnésica y la Rain antigua convivirán en esta tercera Rain, una con lo mejor de cada versión. Así que esperemos a ver qué es lo que anda preparando Takei Nagatsuki con esto. Recordemos que para bien o para mal, estamos siguiendo la obra semanalmente, y esto, queramos o no, limita nuestra percepción de la obra, porque todavía no podemos apreciar todo el arco en conjunto. Además, el hecho de que estén discutiendo por esto hace que olviden otras subtramas que personalmente encuentro interesantes, como la subtrama de que si realmente esta Ren tiene los recuerdos de la versión de Ren que ayudó a Subaru en un bucle fallido del arco 6, o que ahora que Emilia ha recordado todo sobre Ren, también significa que la Maid ama y está interesada en Subaru. Da curiosidad ver cómo responderá Emilia ante la idea de Subaru amando a Ren tanto como la ama a ella. Antes de irme quería comentarles un último detalle. ¿Recuerdan los futuros que vio Emilia? Uno de los principales futuros que vio fue aquel donde ve como hay una Ren con traje de sirviente hablando con Subaru. Si te preguntas sobre qué hablaban sobre las implicaciones del perdón. No tengo ni idea sobre a quién se dirigen estas palabras o por qué lo dicen, pero sí me llama la atención cómo es que Ren está con el traje de Maid, mientras que Subaru aparentemente está con su traje original, es decir, el traje deportivo con el cual llegó al mundo. Pienso que hay dos opciones. Primero, esa escena pasará cuando ya todo se haya calmado y Subaru se cambie de ropa. Recuerde que actualmente está vestido con una ropa distinta, por lo que no tiene sentido de que esto pase pronto. Segundo, la otra opción es que simplemente el anime se tomó la libertad de dibujar a Subaru con la ropa clásica cuando debieron dibujarlo con sus prendas actuales, y que este diálogo en realidad está pasando justo en el clímax del arco 9, el arco actual y el arco de la traición del Aldebarán. Personalmente pienso que esta es, según la interpretación que dije, la opción más probable, y eso porque siempre me llamó la atención cómo es que el anime hace resaltar más este futuro a diferencia de lo demás. Así que pienso que este pequeño extracto que vemos es en realidad el cierre del arco del Aldebarán. En lo que escribía y editaba de esto salió el episodio 35, episodio que confirma la teoría que planteé arriba, que la reinserción de los recuerdos es un proceso de dos fases. En la primera fase se devuelven los recuerdos al mundo, y en la segunda fase basta con ver a la persona que habías olvidado para terminar la restauración en los recuerdos. La verdad, este episodio nos narra qué fue lo que hacía Ren cuando sus memorias regresaron, y también nos muestra la reacción de Ran. Fue un gran episodio y me puso muy melancólico. Lo más importante es que confirmaron que regresaron no solamente sus memorias, sino que también su nombre. Así que ya todas las personas son capaces de recordar el tiempo que vivieron con ella. Él pensaba en hacer un video narrando el reencuentro de estas hermanas, pero no sé si sea una buena idea. Así que háganmelo saber si es que a ustedes les gusta y lo consideraré. Pero en fin, eso sería todo por el día de hoy. Agradezco a los miembros del canal y sus de Twitch. Ustedes son lo más cercano que tengo en este momento a un sueldo. Así que dime, ¿qué piensas tú del regreso de Ren?